Un inesperado resbalón en el sendero de un cañón desolado pone a la campeona mundial de atletismo de aventura, Danelle Balenji, a merced del desierto de Utah. Estaba en el medio de la nada. Nadie sabía dónde me encontraba. Con las piernas paralizadas, debió arrastrarse para escapar del desierto implacable. Pensé que iba a morir. Pero necesitará la ayuda de su mejor amigo si quiere pasar esta prueba de supervivencia. Esta batalla por su vida. Era 13 de diciembre de 2006. Estaba en mi casa, en Moab. Se aproximaba la temporada invernal y quería estar en forma para las carreras en la nieve y para competir en otros triatlones de invierno. Bueno, Taz, dame un minuto, ¿sí? Solo un minuto. Por eso decidí salir a correr durante unas 2 horas y media. Y tenía en mente uno de mis circuitos favoritos. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Bien, espera. ¿Está bien? Bien, entendí el mensaje. Bien, vamos. Danelle, una de las principales atletas de deportes extremos, es conocida por sus asombrosas proezas de resistencia en las carreras de aventura. Al ser soltera y vivir sola, su única compañía es su perro Taz. Obtuve a Taz en un refugio de animales. Recuerdo que cuando fui había varios cachorros allí. Pero este resaltaba entre los demás. Hola. Porque era enérgico, le agradaba correr, era muy vital y me agradó su actitud. Eso me convenció de verdad y me conectó mucho con él. Mira este. Hola, mira. Qué hermoso Recuerdo eres. que otra mujer se le acercó y lo acariciaba. Al verlo pensé, es mi perro. Aún no era mi perro, pero ya sabía que era el indicado. Entonces me quedé mirándolos. Eres tan Y cuando la bonito. mujer lo dejó en el suelo, lo tomé y dije que me lo llevaba. Algo me había llevado hasta él. Sabía que era justo para mí. Debes ayudarme. Esa mañana, a mediados de diciembre, Danelle planeaba una carrera de entrenamiento por el desierto de Moab. Un hermoso sitio, pero despoblado, al que muy poca gente acude. Era un día soleado pero fresco. La temperatura sería de más o menos unos 2 grados bajo Aguarda. cero. Tenía el kayak sobre el vehículo porque planeaba andar en kayak durante la tarde. No había ningún ciclista o excursionista ese día, solo éramos Taz y yo. ¡Vamos, Taz! No tenía idea de que mi vida cambiaría por completo ese día. ¡Vamos, Taz! A pesar de su belleza, el desierto que rodea Moab puede ser hostil y peligroso. Tan solo en el último mes, 2 hombres fueron víctimas de este sitio mortal. Murieron congelados en la implacable noche del desierto. Los equipos de búsqueda y rescate a menudo acuden a socorrer a excursionistas perdidos. Pero Danelle no teme. Fue 6 veces la atleta del año de los Estados Unidos. Siempre es exitosa al llegar hasta el límite en entornos extremos. Me encontraba en un muy buen estado físico. Por eso podía presionarme para llegar al límite del dolor, sin necesidad de sufrir por ello. Me sentía bien, estaba acostumbrada, había tomado el ritmo. Tendré más cuidado. El circuito de entrenamiento de Danelle no estaba marcado en ningún mapa. Con cada paso, se adentraba cada vez más en territorio desconocido.
De repente, cuando me di cuenta, Taz iba adelante y uno de mis pies resbaló hacia abajo. Casi de inmediato supe que estaba en problemas porque no podía detenerme y descendía muy rápido por el suelo. Los últimos 6 metros eran una pendiente. Caída libre. Toda mi vida giró en mi cabeza y realmente pensé que no volvería a ver un nuevo día. Y entonces... Dios mío, estoy viva. No sabía bien qué me había sucedido, pero estaba segura de que me había hecho mucho daño. La caída fue terrible. El impacto hizo añicos la pelvis de Daniel. Su esqueleto quedó dividido en dos, y solo los tejidos blandos conectaban las piernas al resto del cuerpo. La superatleta Daniel se prepara para sobrevivir. De alguna forma, mi cerebro no me permitió pensar demasiado en lo que había sucedido. A pesar de las terribles heridas, el entrenamiento en resistencia de Daniel persiste y ella está decidida a seguir adelante. Lo primero que hice fue colocar la mano derecha en la pierna derecha y la mano izquierda en la pierna izquierda. Y vi que podía sentir las piernas, no estaba paralizada. La reacción siguiente fue: debo salir de este cañón, debo llegar hasta el vehículo y regresar a casa e ir a un hospital. Parece increíble, pero aún con la pelvis quebrada, esta atleta de resistencia intenta pararse y salir del cañón caminando. Pero al tener su pelvis quebrada, las piernas de Daniel no resisten su peso. Imposibilitada para correr o caminar, se enfrenta a la peor pesadilla. Nadie sabe que salió a correr y se separó de su perro Taz. Yace sola en una cornisa en un desierto de 2.500 kilómetros cuadrados. Mientras trotaba para entrenarse en un remoto cañón de Utah, la campeona mundial en carreras de aventura, Danielle Ballengee, resbaló, cayó en picada a 18 metros y se fracturó la pelvis en 1000 pedazos. Incapacitada para mover las piernas, yace sola en una cornisa. Separada de su perro Taz, Danielle se encuentra sola en 2.500 kilómetros cuadrados de desierto árido y despoblado. Sabía que debía salir del cañón. La temperatura era baja y estábamos a mitad del invierno. Pero no podía pararme, no podía caminar. Entonces comencé a arrastrarme. Con la pelvis quebrada, Danielle está gravemente herida. La mayoría de la gente estaría agonizando, pero Danielle está en forma y el incremento de adrenalina enmascara el dolor. Ahora el problema de Danielle es decidir en qué dirección ir. No sabe si hay algún pasaje seguro para bajar. Taz acude al rescate de Danielle. Taz, ahí estás. Ven aquí. Ya no está sola, pero la aparición de Taz hace más que consolarla. Si él había podido llegar al sitio en que caí, entonces había modo de salir, así que lo usé como guía.
y me arrastré siguiéndolo para poder llegar hasta la base del cañón. Con gran determinación, Daniel sigue a Taz hasta la base del cañón y planea arrastrarse hasta su vehículo. Pero cuando la adrenalina se disipa, comienza a sentir el dolor. Usaba toda mi energía para arrastrarme 1 centímetro y luego sentía tanto dolor que debía detenerme a reunir fuerzas para continuar. El tiempo corre contra Daniel. Conoce los peligros de este desierto remoto. Y si no está a salvo para el anochecer, las temperaturas bajo cero podrían matarla. Pero su progreso es demasiado lento. En un momento miré hacia atrás y pude ver la huella que había dejado al arrastrarme. Me llevó aproximadamente 2 horas y media llegar hasta la base, arrastrándome centímetro a centímetro, mientras que trotando me llevó 2 o 3 minutos. El único consuelo de Daniel es la compañía de su mascota. Taz estuvo conmigo todo el tiempo. Supongo que intuyó que estaba herida. Imagino que se preguntaba por qué iba tan lento. A medida que el sol invernal se pone, la temperatura desciende a bajo cero. La luz del día comienza a extinguirse y con ella las posibilidades de salir del cañón antes de que anocheciera. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de Daniel, aún no está a salvo. Está muy cansada para seguir y se detiene por la noche. Pero sabe que el desierto suele cobrar víctimas en la oscuridad. Era un gran consuelo que Taz estuviera allí. Sabía que si había algún coyote o algún otro tipo de animal acercándose, él ladraría y los espantaría para que se alejaran de mí. Pero la presencia de Taz no la salvará del implacable frío de la noche en el desierto. Dadas las lesiones que tenía en la pelvis, si se acercaba demasiado estaba incómoda, porque podía moverme los huesos del lugar. Aún faltan horas para que amanezca. La temperatura ya es muy baja y continúa descendiendo. Hacía mucho frío. Era como estar en un congelador. Tenía los pies congelados. Tenían escarcha. La exposición al frío intenso hace que el cuerpo de Daniel deje de bombear sangre a sus extremidades para proteger los órganos vitales. La escarcha en los dedos de manos y pies es la primera etapa de un principio de hipotermia. Sé que cuando el cuerpo se enfría demasiado, el cerebro deja de funcionar y ese es un síntoma de hipotermia. Con una temperatura invernal menor a 5 grados bajo cero en el desierto de Moab, Daniel se vale de su entrenamiento atlético para sobrevivir en la noche. A pesar de tener la pelvis fracturada, Daniel comienza a hacer abdominales para mantener el calor. Intentaba elevar solo la cabeza y los hombros. No podía hacer abdominales completos porque no tenía movilidad en la parte central. Debe hacer un esfuerzo sobrehumano que casi la supera. Luego me sentí fatigada, me cansé. Entonces me dije, debo encontrar un ritmo que pueda seguir durante toda la noche. Daniel se exige hacer un abdominal corto cada 5 segundos, sin detenerse en las siguientes 6 horas. Es un desafío extraordinario, pero es el único modo de permanecer con vida. Sabía que si me dormía moriría de hipotermia,
Y si dejaba de hacer ejercicio, también moriría de hipotermia. En una increíble proeza de resistencia física y fuerza mental, Daniel intenta sobrevivir en las temperaturas bajo cero. La mayoría de la gente se habría rendido, pero Daniel sobrevivió durante la noche haciendo abdominales. Por la mañana no hay tiempo para descansar. Está decidida a arrastrarse 3 kilómetros para llegar hasta el vehículo. Creí que no tendría problema para continuar arrastrándome, pero no me daba cuenta de que las 5 horas anteriores lo había logrado gracias a la adrenalina. Daniel se enfrentó a una gran conmoción. La adrenalina que la protegía desapareció. Si quiere sobrevivir, tendrá que enfrentar la difícil experiencia sin defensa alguna contra el dolor que invade su cuerpo. Luego de sobrevivir una noche en las terribles temperaturas bajo cero del desierto, la atleta Danielle Balenji intenta arrastrarse para ponerse a salvo a pesar de tener fracturada la pelvis. Cuando intenté moverme, un terrible dolor me atravesaba todo el cuerpo. Y a ese dolor físico se le sumaba el sufrimiento mental de estar atrapada. Hubiera preferido tener a 20 personas golpeándome con un martillo. Hubiera sido mejor que lo que atravesaba. Entonces comencé a pensar que alguien advertiría que estaba perdida. Pensé, tal vez noten que mi vehículo sigue en el mismo sitio. Nadie busca a Danielle. Nadie sabe que está herida. ¡Ayuda! Está completamente sola. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pasaron casi 24 horas desde la caída devastadora y Danielle se enfrenta a otro peligro: la deshidratación. Era consciente de lo peligroso que es deshidratarse. Al quedarse sin reservas de agua, solo un pequeño charco cercano la ayuda a mantenerse con vida. Me resultó muy difícil beber el agua que juntaba. Me costaba colocar el agua en la botella y también me costaba beberla. Tenía mucho sedimento. Para ti es fácil. Aunque el agua la ayudaba a mantenerse con vida, también implicaba un riesgo. Tampoco quería beber demasiado, porque si me orinaba encima, luego el riesgo de hipotermia sería aún mayor porque hacía mucho frío. Si se orinaba, mojaría sus pantalones. Cuando la temperatura descendiera, eso se congelaría, acelerando el proceso de un principio de hipotermia. La fuerza de voluntad de Danielle evitó que eso sucediera. Con el transcurso del día, el peligro de las temperaturas extremas no desaparece y surge además otra amenaza. En el cuerpo de Danielle, las lesiones hicieron un cambio letal. Comencé a sentir una inflamación en la zona central. Era blanda y suave. Recuerdo que al intentar moverme, ese bulto gelatinoso se movía como si fuese un globo de agua.
En ese momento pensé, oh, es una inflamación. No es una inflamación, es algo peor. La pelvis rota de Daniel rompió varios vasos sanguíneos de la cavidad pélvica. Ha sangrado internamente durante 1 día y medio, privando al cerebro y a otros órganos del oxígeno vital que necesitan para sobrevivir. Daniel está desangrándose. Incapacitada para moverse y ante otra noche de temperaturas bajo cero, es difícil para Daniel mantener el control. Lucha para hacer los abdominales, pero comienza a alucinar debido a la pérdida de sangre y la fatiga. Recuerdo que cuando estaba mirando hacia el cielo, en lugar de ver las estrellas y la Vía Láctea, solo veía rayas en el cielo. La segunda noche fue mucho más dura. La primera noche Taz se había echado junto a mí, pero la segunda no quiso hacerlo. Se acercaba a verme, pero no se quedó a mi lado. Solo me miraba como diciendo, ¿qué haces ahí acostada? Supongo que tampoco sabía qué hacer. Tal vez pensaba algo como, debería irme, buscar comida para mí, para no pasar hambre, o debería quedarme aquí con ella. La segunda noche fue más fría, larga y fría. En el transcurso de la noche, Daniel lucha por su vida. Se vale de cada gramo de voluntad para evitar quedarse dormida, porque de hacerlo, moriría de hipotermia. ¡Ayuda! Seguía esperando que alguien se diera cuenta de que estaba atrapada, pero en realidad estaba en el medio de la nada y nadie sabía dónde me encontraba. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pasaron 2 días desde que Daniel Balenji se fracturó la pelvis en una terrible caída. Inmovilizada en 2.500 kilómetros cuadrados de desierto despoblado sin nadie que la esté buscando, la situación de Daniel empeora muy rápido. Gracias a su entrenamiento en resistencia y su extraordinaria fuerza de voluntad, Daniel sobrevivió a la segunda noche en un helado desierto en el que hacerlo por una sola ya se considera engañar a la muerte. Pero es poco probable que sobreviva otra noche. 1,5 litros de sangre se filtró en su cavidad pélvica y está debilitándose mucho. Ese bulto en la zona central era sangre. No lo veía porque era interno, pero estaba perdiendo mucha sangre. No quería morir, así que debía salir del cañón, pero nadie sabía dónde me encontraba. Por eso volví a intentarlo. Estaba decidida a luchar contra el dolor y volver a intentarlo. Dos días después de que saliera a correr, varios llamados de la familia y los amigos de Daniel alertaron a la policía de su desaparición. Buen día, Frank. ¿Qué tenemos? Un llamado de ayer sobre una persona desaparecida. Fui a la casa esta mañana y las luces estaban encendidas, además de la computadora, y también falta el vehículo. No hay signos de actividad desde hace 2 días. La conozco.
Danielle Balenji es corredora de maratón. Entrena cerca de Amasa. De casualidad voy hacia allá. Echaré un vistazo. Avísame si ves Lo algo. haré. Recorrí menos de 10 centímetros y quedé atascada en un pequeño hueco. No llegaba a ser un hoyo. Era solo un cambio de dirección en la roca. Ni siquiera era capaz de salir de ahí. Con tan poca sangre oxigenando los órganos vitales, el cuerpo de Danielle está por dejar de funcionar. Solo su extraordinario estado físico la mantiene viva. Pero no resistirá mucho más sin ayuda médica. Y lo sabe. Me estaba hiperventilando. Apenas respiraba. Además comenzaba a perder la visión. Giraba la cabeza para mirar y solo veía algo borroso donde estaba el cielo. Entonces, debí enfocar la vista para recuperar la visión. Apenas capaz de ver, Danielle no puede continuar. Vencida, pasa las siguientes 3 dolorosas horas tratando de regresar a su fuente de agua. 50 horas después de la dramática caída, las esperanzas de esta atleta de salir con vida del cañón parecen inútiles. Regresé al sitio en el que estaba, me acosté boca arriba y comencé a llorar, a perder la esperanza. Taz se me acercó y comenzó a lamer mis lágrimas. Me entristecía tanto lo que sucedía. No saber qué pasaría con Taz, no habría nadie que cuidara de él. Extrañaría mucho poder jugar con Taz, correr con él y hacer las cosas que nos encanta hacer. Fue entonces que... Aún es difícil contarlo. El detective local, Craig Shumway, sabe que Danielle suele entrenar en la parte trasera de Amasa, al norte de Moab. Espera tener suerte. Ahí está. Ya pueden comenzar una operación de búsqueda y rescate, pero tal vez sea tarde para Danielle. Una hora después de haber hallado el vehículo de Danielle Balenji, el equipo de búsqueda y rescate del condado de Grant, Utah, se moviliza. Danielle lleva más de 2 días desaparecida y saben que las posibilidades de encontrarla con vida son cada vez menores. Bien, hay una persona perdida potencialmente herida en la zona de Amasa. John Esta Marshall persona está a puede cargo estar del equipo de atrapada búsqueda en la cualquier zona. parte del perímetro. En nuestra organización, cada oficial toma turnos y justamente ese día yo había tomado uno. Estaba a cargo en ese momento. Mujer, cabello oscuro, casi 1,65 m, 55 kilos. Nombre, Danielle Balenji. ¿Balenji? ¿La conoces? Entonces, la historia cambió por completo. No buscábamos a un turista perdido que se había salido de las sendas. Buscábamos a alguien que tenía mucha más experiencia en el desierto que, bueno, cualquier persona común. Si una persona así está perdida en el desierto hace casi 2 días y medio, no solo estará perdida, ha de estar en graves problemas. Al estar gravemente herida y expuesta a temperaturas bajo cero, el entrenamiento en resistencia de Danielle la ayudó a mantenerse con vida durante más de 2 días. Pero el sufrimiento físico la desgasta mentalmente. Estaba a punto de morir. Había perdido la esperanza de que me encontraran. Luego de 51 horas, su gran voluntad está quebrándose. A pesar de incrementar así el riesgo de hipotermia, ya no puede esperar para orinar. Con las bajas temperaturas de la noche,
Danielle sabe que sin un milagro amanecerá muerta por congelamiento. Esta gran atleta finalmente se rindió. Entonces comencé a pensar en mi vida, en todo lo que había hecho. Repasé los hechos de mi vida, todos mis logros y lo que aún quería lograr. Pensé en mi familia y en mis amigos. ¿Cuánto significaban para mí? Entonces creí que moriría. Realmente estaba muriendo. Taz. 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 Debes ayudarme. Taz estaba conmigo, era todo lo que tenía. Entonces, lo miré y le dije, estoy herida, debes ayudarme. ¿Puedes ir por ayuda? Taz, debes ayudarme. Ve por ayuda. Taz, busca ayuda para mí. Por favor, ve. Es mi última oportunidad, Taz. ¡Vamos! Entonces se dio vuelta y partió. Taz es su única esperanza. Pero Danielle sabe que al enviarlo por ayuda, tal vez se enfrente sola a la muerte. El jefe de operaciones de rescate de Moab, John Marshall, sabe que hay poco tiempo. Por eso es el primero en llegar a la zona de búsqueda. Este sitio, en el sudeste de Utah, no tiene favoritos. Es un paisaje hermoso y muy inspirador, pero también es mortal. Hay un perro allí. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Taz logró salir del cañón y va rumbo al equipo de búsqueda. Mientras se aproxima, John teme lo peor. Sé que mi perro jamás me abandonará mientras tenga pulso. Entonces, al ver al suyo en la base del cañón por primera vez, se me estremeció el corazón. Pensé, no es una buena señal. El perro abandonó a su dueña. Mientras el resto del equipo de búsqueda arriba al lugar, Taz llega a la cima del cañón, pero no se detiene. Y su comportamiento es desconcertante, en especial para el rastreador experimentado Bego Gerhardt. El perro pasó corriendo al lado del vehículo y de nosotros. Lo más extraño es que no quería nada. No se acercó al primero que vio diciendo, "Aliméntame". John Marshall sabe que Taz podría ser la clave para hallar a Danielle. Pero los procedimientos típicos indican que no puede retrasar más el rescate. Bego, ve con el equipo rastreador de Amasa en la camioneta. Bego Gerhardt no tiene demasiadas esperanzas ante la tarea a la que se enfrenta. Por lo general buscamos a alguien a quien se le hizo de noche o se quebró el tobillo, pero sabemos dónde está. Pero esta era una búsqueda real. No teníamos idea en unos 50 kilómetros cuadrados, que es mucho en este sitio con los cañones y riscos. Lleva mucho tiempo rastrear tanta superficie. Es tiempo del que no disponen. La tarde se acerca a su fin y la temperatura comienza a descender. Pero Bego Gerhardt no puede apresurarse por miedo a perder alguna pista que lo lleve hasta Danielle.
Mientras subíamos, cada vez que encontraba arena, buscaba huellas. Pronto encontré unas que podrían ser de hacía 2 días. Además, había huellas de perro en el mismo sentido. De regreso en la base de rescate, John está seguro de que Taz intenta decirles algo. El perro tenía una misión. Corría entre nosotros como si intentara decirnos, oigan, mírenme aquí, necesito que me presten atención. Ahora les mostraré dónde se encuentra. ¿A dónde va? De pronto, de nuevo en la base del cañón, el perro reapareció y volvió a la base del sendero de Amasa. Entonces, me comuniqué por radio con los vehículos que subían por el sendero. 1T812 a 1T836. Oye, Bego, parece que el perro va hacia ustedes. Denle paso. Veamos hacia dónde va. De pronto miré sobre mi hombro y apareció Taz, corriendo hacia la colina. Pensé, bien, creo que seguiré al perro por unos 5 minutos. Bien, amigo, veamos a dónde vas. El tiempo se acaba, la noche se acerca y hay una nueva amenaza para la búsqueda. El pronóstico indica fuertes nevadas que Daniel no podría resistir. Seguir a Taz tal vez sea la única oportunidad de hallar a Daniel con vida. La atleta experta en resistencia Daniel Balenji está a punto de morir. El pronóstico indica fuertes nevadas y otra noche al aire libre acabará con ella, a no ser que su perro lleve a cabo el milagro de guiar al equipo de rescate hasta donde se encuentra. El rastreador de montaña, Bego Gerhardt, sabe que el perro de Daniel podría ser su única esperanza para sobrevivir. Suelo prestar atención a los perros porque en verdad son perceptivos. Por eso, cuando corrió sobre la ladera, sentí el impulso de seguirlo al menos durante unos minutos. Mientras Taz guía a Bego hacia el interior del cañón, el camino se vuelve más hostil. Bego debe reducir la velocidad y corre el riesgo de perder su rastro. Daniel no tiene modo de saber que Taz encontró ayuda. Se resignó a morir en ese sitio. Pero cuando Taz regresa, Daniel presiente un cambio en su comportamiento. De repente Taz regresó a mi lado y fue directamente a beber del charco del que yo bebía. Recuerdo que pensé, es el agua que me queda, todo lo que tengo. ¿No tienes otro charco cerca, Taz? Pero ni siquiera tenía fuerzas para decírselo. Entonces solo lo acaricié unos minutos y lo dejé beber de ese charco. Pero su conducta había cambiado, parecía tener más energía. Me lamió el rostro y hasta lo vi mover la cola y me entristeció mucho verlo. Por última vez veía a mi perro feliz, pero yo no estaría con él. Entonces escuché otro sonido. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No tenía esperanzas porque había gritado ayuda unas 50 horas y nadie me había escuchado. ¡Ayuda! Cuando creí que estaba por salirme del camino, escuché un grito escalofriante. ¡Ayuda! Jamás lo olvidaré. Tenía que ser Daniel. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me puedo mover! El sonido se acercó y comencé a suplicar. Suplicaba desesperada que me ayudaran. ¡Necesito ayuda! Explicaba que estaba herida. Le gritaba a esa persona que no se fuera, que estaba herida y necesitaba ayuda. Ayuda.
Fue el mejor momento de mi vida, porque entonces supe que tendría otra oportunidad. Supe que lo lograría. Fue muy emotivo. Porque no es común realizar un rescate en el que la vida de la persona está en verdad en riesgo. La expresión en su rostro era de alivio. Y luego comenzó a llorar. Entonces me dijo, sí que tienes un buen perro. Y comencé a llorar, no podía hacer más que llorar. Yo creo que ningún humano habría sobrevivido otra noche con esas temperaturas. El extraordinario lazo de Taz con Daniel le salvó la vida. Taz marcó la diferencia en el tiempo que podría pasar o incluso los días hasta que encontráramos a Daniel. Ella no podía esperar ni horas ni días. Estaba a punto de morir. Siempre supe que Taz era un perro inteligente, pero para hacer lo que él hizo hace falta un nivel más de comunicación. De pronto era él quien cuidaba de mí, no al revés. Cada vez que pienso en ello me siento muy, muy agradecida. Es mi mejor amigo. Trasladan a Daniel en helicóptero hasta el hospital y la operan de emergencia para reparar los 7 vasos rotos que bombearon 1,5 litros de sangre a su cavidad pélvica. Le salvaron la vida, pero puede que su cuerpo no vuelva a ser el de antes. Los doctores temen que tal vez no vuelva a caminar. A pesar de todas las dificultades, la extraordinaria determinación que la mantuvo viva en el cañón la hizo volver a caminar. Luego de 6 horas en el quirófano y meses de rehabilitación, Daniel ha vuelto a correr y Taz tiene un nuevo compañero de juego. La joven pareja de Gina Allen y Brandon Day tuvo una cita fatal. Perdidos en la fría montaña, sin salida. Estos citadinos estaban atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. Estamos atrapados en verdad. Cuando parecía que no podía ser peor, se sumergieron en una historia de terror y desesperación que amenazaba con llevárselos. Un error y estaríamos muertos. ¡Brandon, corre! ¿Tasha? Estoy en Palm Springs. Nos conocimos en el 2006. Él había visto en MySpace mi perfil. Un par de semanas después, tuvimos nuestra primera cita y nos llevamos muy bien. Nos volvimos casi inseparables. Varios días después me invitó a ir con él a California. Oh, él es asombroso y además es tan caballero. Me habían elegido para asistir a una convención nacional en ventas. Soy asesor financiero. Me permitieron llevar un invitado y pensé que sería genial invitarla para que me acompañe. Hola. ¿Trabajaste mucho hoy? Oh, muchísimo. No te imaginas. Solo le dije, ¿qué tal unas vacaciones con todo pago en un centro turístico? No podía salir mal. Cuando la convención terminó, Brandon y Gina decidieron pasar el día en un pintoresco sitio local. Planeaban regresar antes del anochecer, así que llevaron ropas livianas. Dejaré mi bolso aquí. ¿Podrías llevarme esto? Brandon llevaba los bolsillos llenos, así que decidió dejar el celular. No pensamos en nada. Solo estaríamos fuera un par de horas o eso creímos. A 3.300 metros sobre el nivel del mar, el Monte San Jacinto es la segunda montaña más alta del sur de California. Mientras subíamos, la guía nos dijo que en esa montaña había leones y también bastantes serpientes de cascabel.
Mientras se mantengan en el camino, estarán bien. Entre las escarpadas montañas de los Estados Unidos, el monte San Jacinto es el segundo pico más alto del sur de California. No hay camino de acceso. El único modo de subir o bajar es mediante teleféricos. Aunque las temperaturas en el desierto pueden llegar a los 25 o 35 grados en mayo, la cima aún estaba nevada. Nos dijeron que haría frío porque subiríamos 2.600 metros y habría viento. Así que tal vez querríamos ponernos algún abrigo. Debimos llevar algún abrigo. Así que compramos uno y luego nos dispusimos a disfrutar. ¡Wow! Brandon. ¿Qué? Lo miré a los ojos y le lancé una bola de nieve justo en el rostro. Todo era muy divertido. Estábamos lanzándonos bolas de nieve en pleno mayo. ¡No! Aguarda, espera. Escucha. ¿Qué? ¿Lo oyes? Parece una cascada. ¿Quieres volverme loco? Entonces fuimos en busca de la cascada. Ya la oigo. ¿Ya la puedes ver? Aún no. Desacostumbrados a este ámbito, los citadinos de Dallas, Texas, no advertían que la montaña les jugaba trucos acústicos. El sonido de la cascada parecía cercano, pero en realidad rebotaba en las paredes de roca y hacía eco en la montaña. No sonaba lejos, pero supongo que sí lo estaba. El sonido jugó con nuestras mentes, nos confundimos. Debe estar cerca. Falta mucho. Ya hicimos toda una caminata. Un poco más, Gina. Debe ser genial. Sí. Oh. Finalmente hallamos la cascada. No era nada imponente. ¿La tomaste? No creo que quieras verla. ¡Quiero verla! No. ¡Déjame ver! ¡Dame! Tomamos algunas fotografías que no salieron bien en realidad. Y luego decidimos regresar. Deberíamos regresar, vamos. ¿Tú crees? Sí, creo que sí, vamos. Gina y Brandon contaban con 20 minutos para reencontrarse con el resto del grupo en el teleférico. Pero regresar por donde vinieron no era nada fácil. Nos pareció tan sencillo cuando nos salimos del camino en busca de la cascada. Nos pareció que solo habíamos pasado por al lado de dos rocas, detrás de un árbol, sobre otra roca y llegábamos. Así que intentamos hacer lo mismo para regresar. Pero nos tomó mucho más tiempo. Oye, ¿puedes oír eso? Por aquí. No está lejos. Oíamos las voces, pero no podíamos encontrarlas. Les quedaban menos de 10 minutos antes de que el grupo partiera. Brandon y Gina oyeron a los demás turistas, pero no los hallaron. Por allí. No dábamos con ellos. Los oíamos tan cerca y de repente dejamos de oír las voces. Ya no los escuchábamos. Entonces comenzamos a pensar que algo no andaba muy bien. Mientras tanto,
Los demás turistas descendieron sin Brandon y Gina. Y pronto regresarían al hotel. Es hermoso, ¿verdad? Brandon estaba empeñado en hallar la estación de montaña, pero el tupido bosque de pinos y las rocas les bloqueaban el camino. Estaban muy cerca de la estación, pero no podían verla. Estuvimos muy cerca. Solo debimos ir un poco más lejos en alguna dirección. No veíamos nada conocido, pero estaríamos bien. Eso creí durante un rato hasta que me di cuenta de que no. En verdad estábamos perdidos. En ese momento nos dimos cuenta de que, bueno, deberíamos gritar por ayuda. ¡Hola! ¿Hay alguien allí? ¡Ayuda! ¡Hola! Nos faltan 2. Habrán regresado en taxi. Muy bien. La cita romántica había terminado. Teníamos un gran problema. Hasta entonces era algo manejable. Pero entonces se volvió serio. Estábamos perdidos. Para cuando cae la noche, Gina y Brandon estaban perdidos en uno de los sitios más desolados y hostiles de San Jacinto. Lo peor es que nadie sabía que estaban perdidos. ¡Brandon! ¿Pueden oírnos? Para Gina Allen y Brandon Day, esta es una cita fatal. Solo se conocen hace unas semanas y ahora se encuentran perdidos en la montaña hostil y desolada, varados a gran altitud con un clima helado. Comencé a entender que tal vez pasaríamos la noche allí. Y me encontraba con alguien que me importaba, pero no la conocía hacía mucho tiempo. La había llevado en una cita romántica, pero la había hecho perderse y la haría pasar la noche en medio de la montaña y el frío. Bien hecho. No querría volver a salir conmigo luego de eso. El peligro más inmediato para Brandon y Gina es la hipotermia. Llevan ropa liviana y están a merced de las frías temperaturas de la montaña, que pueden llegar a 0 grados por la noche. Deben retener el calor corporal o podrían congelarse por la exposición y morir. Brandon, tengo mucho frío. No podemos quedarnos aquí. Nos congelaremos. Debemos movernos. ¿A dónde? Pasamos una cueva más temprano. Será mejor que estar a la intemperie. Vamos. Ven conmigo. Caminando a ciegas en la oscuridad, Gina y Brandon se dan cuenta de otro peligro real. Nos habían advertido que había leones y serpientes en esta montaña. Oh. Es aquí. ¡Aguarda! ¡No entres! ¿Por qué no? No lo sé. Podría haber algo. No veo nada. No sé si fue por miedo o por instinto o cómo supo qué hacer. Tomó mi cámara y tuvo una idea genial. No sé cómo se le ocurrió. Dame la cámara. ¿La cámara? Tiene flash, ¿no? Se enciende de aquí. Veamos. Déjame ver. Déjame ver. Está vacía. No hay nada. Aunque ya no están a la intemperie, Brandon y Gina aún están a merced del frío helado del monte San Jacinto. Esa noche experimenté un frío tan intenso como jamás había sentido antes. Miré el reloj y eran las 11 de la noche. Entonces pensé, bueno, nos quedan 7 horas más aquí. Teníamos mucho frío, temblábamos y no sabíamos cuánto lo resistiríamos.
Brandon y Gina sobrevivieron a una noche en su refugio improvisado. Están exhaustos. Hace 24 horas que no comen ni beben. Aún así, la mente de Gina se concentra en otros aspectos. Fue sin duda la cita más extraña que había tenido en mi vida. Estaba varada allí con un hombre que apenas conocía. Sentiría mi aliento por la mañana y me vería sin maquillaje. Además tenía el cabello sucio. Pensaba en todas esas cosas que las mujeres pensamos al iniciar una relación. Brandon y Gina siguen subiendo en la montaña, creyendo que deben hacer eso para hallar la estación del teleférico. Pero se llevarán una sorpresa. ¡Oh, por Dios! No hay rastros del teleférico. Gina y Brandon se dan cuenta de que cruzaron a otra cumbre de la montaña. Hey. Oye, mira. Ese árbol. Hay muchos árboles. No, ese. El árbol muerto que pasamos cuando subíamos en el teleférico. Vaya, subimos alto. Sí, así es. Ahora saben que están más perdidos de lo que creían y que enfrentarán otra noche a una altitud que podría matarlos. La pareja necesita un plan. ¿Ves ese riachuelo? ¿El que corre ahí? Debe ir hasta Palm Springs. Sí. Decidimos que íbamos a salir de allí caminando. Seguiríamos un río de la montaña y seguramente así lograríamos salir. Vámonos. Pero Gina y Brandon no se dan cuenta de que entre ellos y el río, la montaña ha puesto el terreno más traicionero que podrían imaginar. Nos miramos y dijimos, lo haremos. No había otra cosa más que hacer que bajar y era muy empinado. Nos deslizamos sentados con una pierna extendida y la otra doblada. Avanzamos. Las rocas alrededor comenzaron a deslizarse y me asusté. Una roca que tenía el tamaño de una maleta grande rodaba hacia abajo sin detenerse y luego la oímos golpear en el acantilado. Si cometíamos un error, moriríamos o resultaríamos heridos al punto de morir. Gina, al intentar deslizarse, pateó una roca o dos. ¡Brandon, cuidado! Una venía directo hacia mí, hacia mi cabeza. ¡Brandon! El segundo día de vacaciones se transformó en una lucha por sobrevivir. Gina Allen y Brandon Day están varados en una montaña remota del sur de California. Mientras intentan escapar, estos turistas pierden el control y se adentran aún más en el peligro. La montaña es muy escarpada y traicionera para volver a subir. Brandon y Gina están deslizándose por el acantilado, a pesar del peligro que eso implica. ¡Brandon, cuidado! ¡Brandon! ¡No! ¿Dónde estás? La roca no me golpeó por 30 o 40 centímetros. Estuvo muy, muy cerca. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios! Nos llevó gran parte del día y a las 4 o 5 de la tarde por fin llegamos a la base. Es la primera vez que Brandon y Gina beben agua en 24 horas. El agua prolongará su supervivencia, pero sin comida, su salud se deteriora y también su discernimiento.
Creen que siguiendo el río estarán a salvo, pero no se imaginan lo que les espera al pasar por este ambiente tan hostil. El arroyo que seguíamos se volvía más angosto, tanto que casi podíamos saltar al otro lado, o tan ancho que para cruzarlo necesitábamos poner 4 o 5 rocas en él. Era como jugar saltando de roca en roca para cruzar. Lo último que queríamos era mojarnos los pies. En circunstancias normales, mojarse es algo molesto. Pero con la noche cerca en la montaña helada, podría ser un desastre para Brandon y Gina. En un momento yo iba adelante y tuve que cruzar un tronco derribado. Si hay algo que aprendí en mis años de animadora fue a sentirme liviana. Entrenas el cuerpo para sentirte liviano. Logré cruzar, pero Brandon pesa casi cerca de 30 kilos más. Tal vez el tronco no resistiría. Me empapé de los muslos hacia abajo. Con la ropa mojada, Brandon corre un gran riesgo de hipotermia. No hay cuevas para refugiarse, y la pareja debe pensar rápido para que el frío de la noche no congele a Brandon hasta la muerte. Debes quitarte los zapatos. Entonces me despertó el instinto protector y me dediqué a cuidar de él. Nos abrazamos para mantener el calor y ella se sentó en mis pies toda la noche para mantenerlos calientes. Temblé bastante durante la noche. Luego de pasar 2 noches perdidos en la montaña desolada, sin comida, ni modo de escapar, lo único que les queda a Brandon y a Gina es su voluntad de continuar. No moriríamos allí. Además, no queríamos pasar otra noche más con esas temperaturas tan frías. Solo queríamos salir de allí. Líbranos de la eterna condena, asistiendo a nuestra última hora, para poder alcanzar la eterna gloria. ¿Qué dices? Nada, solo rezaba. ¿No crees que podamos salir de aquí solos? Sí, claro. Solo rezo porque me da esperanzas, es todo. Pero nadie responde a las plegarias de Gina. El sistema computarizado de reservas del hotel automáticamente registró que se habían marchado, pero aún no limpiaron el cuarto. Nadie sabe que están perdidos a 3.000 metros de altura, luchando por sus vidas. Gina Allen y Brandon Day llevan 2 días perdidos en la montaña de California. Con pocas horas de sueño, nada que comer y ninguna señal de rescate, continúan gracias a su determinación y agallas. De pronto, ven signos de vida a lo lejos. Primero, me aseguré de no estar alucinando, porque no habíamos comido ni dormido. Entonces, me daba cuenta de que mi discernimiento podría estar comenzando a funcionar mal. ¿Ves eso? ¿Qué? Eso. Oh, por Dios. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Por un momento, creímos que lo habíamos logrado. ¿Hay alguien ahí? No. Brandon y Gina advierten que ese no es cualquier campamento. Enseguida nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Las cosas estaban cubiertas de polvo. Nos dimos cuenta de que la situación no era buena. No oíamos ni veíamos a nadie.
Era una sensación siniestra. ¡Hey! Oye, Brandon. Mira. Mira esto. Entonces revisamos la mochila, lo que contenía. Descubrimos unos mapas. No teníamos idea de qué se trataba. Solo que eran unos mapas. El espacio en blanco estaba escrito. Brandon, mira. Esto es de hoy. 8 de mayo. Hay alguien aquí. Ven, déjame ver. No, Gina. Esto ya tiene un tiempo. Es del 8 de mayo de 2005. Fue un gran golpe. ¿Cómo era posible encontrar eso justo un año después? Al ver todo lo que esa persona tenía, evidentemente se había preparado. Era un escalador experto, preparado, y el campamento estaba abandonado. No entendíamos qué rayos estaba sucediendo. 8 de mayo de 2005. Me caí. Estoy débil para salir del cañón. Abajo hay un barranco. No hay salida. ¿Barranco dónde? Mira otra nota, escucha. 11 de mayo. Hoy cumplo 60 años. Solo me quedan 2 galletas. Dios, esto es... Aquí, 14 de mayo. Bajaré al arroyo por el agua. Adiós, los amo a todos. Mientras revisaba la mochila, encontré su identificación. Se llamaba John Joseph Donovan. Tenía 60 años y era del estado de Virginia. Estaba su licencia de conducir, tarjetas de crédito y de débito, todo estaba ahí. Gina, estas son las últimas palabras de alguien. Acabo de leer las últimas palabras de alguien. Sí. Estábamos allí un año después de que alguien se despidiera. Justo un año después, nosotros estábamos en la misma situación. Y pasar de tanta euforia a tanta tristeza en tan corto tiempo fue algo estremecedor. Esas cosas no suceden de verdad. Suelen ser historias inventadas. Solo sucede en las películas. Entre todas las tarjetas que encontré, había una con la oración de San Cristóbal. Y entonces comencé a atar cabos sueltos. San Cristóbal es el santo patrón de los viajeros. Había estado rezándole a San Cristóbal todo el camino. La caligrafía de este hombre se parecía a la de mi padre. El cumpleaños de mi padre es el 7 de mayo. Todo se me vino a la mente en ese momento. No lo resistía, era demasiado. Y Brandon seguía leyendo y yo estaba volviéndome loca. Entonces tomé la mochila y junté todo lo que pude. Tomé sus gafas, sus zapatos y su chaqueta, porque para mí era el padre de alguien, un padre que no había regresado. Me parecía importante que su familia tuviera las cosas. No podía pensar en otra cosa que no fuera a largarnos de ahí. ¡Gina! ¡Espera! ¡Gina! ¡Aguarda! ¡Detente! Era un desastre. Estaba perdiendo todo sentido y discernimiento. Mantuvimos la compostura todo el día y ese momento fue terrible. ¡Gina!
Entonces Brandon se me acercó, me tomó de los hombros y me dijo, respira, solo respira. Y cálmate, debemos calmarnos. Y al ver su mirada me di cuenta de que temía por mí. Entonces nos tomamos un momento para tratar de recomponernos y solo podíamos oír el agua correr. Para Gina y Brandon, la historia de horror en la que se encuentran es incesante. ¿Qué es eso? ¿Qué? Escucha. El agua otra vez nos perseguía. Oigo una cascada. Sí. Entonces nos acercamos, pasamos unos árboles que estaban cerca del agua y llegamos hasta allí. Ahí vimos el barranco que mencionaba John. Estábamos atrapados de verdad. Él tenía mapas, brújula, tenía todo, pero no había salido. ¿Cómo rayos lo haríamos? Perdidos en la montaña, Brandon Day y Gina Allen hallaron el campamento abandonado de un escalador y el diario en el que escribió sus últimas palabras. Acaban de descubrir lo que le sucedió. Entonces vimos lo que había escrito. Había una cascada de entre 40 y 50 metros y no había modo de esquivarla. Ese fue nuestro peor momento. No podíamos escapar caminando. Estábamos atrapados. ¿Cómo es que algo tan bello puede ser tan peligroso? Es difícil explicar la sensación y estar delante de tanta belleza y estar atrapado. Creyeron que seguir el río los regresaría al sendero, pero en cambio los llevó hasta una trampa. Ahora, luego de 2 días de luchar contra el temor, están perdiendo la batalla. En ese momento supimos que no lo lograríamos. No había salida. No había manera de escapar. Ese hombre estaba preparado. Tenía todo lo necesario. Nosotros no estábamos preparados. Llevábamos nuestros zapatos de correr, humectante labial, cámara digital, pantalla solar y unos tenis. Aquel hombre estaba preparado y aún así no lo logró. Fue muy duro. En verdad, muy duro. Pero el desaparecido escalador, John Donovan, les dejó a Brandon y Gina un salvavidas. ¡Oh, qué bien! ¡Fósforos! Aún sirven. No sé cómo pasamos por alto. Entre todas sus cosas, una bolsa dentro de otra y otra tenía esa caja de fósforos que aún servían. De milagro aún servían. Entonces decidimos encender una fogata. ¿Qué es ese ruido? ¿El fuego? No. No allí. ¿Dónde? Es un helicóptero. La cascada. Es la cascada. Es un helicóptero. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oigan! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Aquí! No nos vieron. La joven pareja no sabe si el helicóptero transportaba turistas o estaba buscándolos. Pero en cualquier caso, Brandon y Gina tal vez perdieron la única oportunidad de que los rescaten. Esa noche la pasamos separados. Fue la única noche que no dormía a su lado. Dormimos
Oh, debería decir, descansamos. A 4 metros de distancia. Él se ocupó de él y yo de mí. Uno creería que en ese momento nos necesitaríamos más que nunca, pero dormimos separados y no sé por qué. En ese momento comencé a perder la fe. Perdí la fe y la esperanza en que saldríamos de allí. Y dejé de luchar por eso. Resigné toda la esperanza y lo acepté. Y hasta creí que estaría bien. Había hablado con mi madre. También hablé con mi hermana. Y con mi mejor amiga. Y si me iba, estaría bien. Porque había hablado con todos mis seres queridos en esos días, así que estaba bien. Estarían bien. Estarían bien si no regresaba a casa. El martes por la mañana fue, sin dudas, el día en que peor nos sentimos desde que estábamos allí. Hasta incorporarnos luego de estar en cuclillas era una tarea difícil. Luego de 4 días, la resistencia física de la joven pareja los ayudó. Pero eso acabó. Aunque ahora tienen un modo de recoger agua, la falta de comida tiene un efecto dramático en su salud. El cuerpo ya nos decía que no resistiríamos más. Habíamos llegado a un punto físico en el que comenzamos a decaer. Pero en el río, Brandon descubre algo escalofriante. Un descubrimiento que confirma su peor temor. Durante 4 días, Gina Allen y Brandon Day estuvieron atrapados en la misma cadena montañosa que el escalador perdido John Donovan. Lo que le había sucedido a él era un misterio, hasta ahora. Creo que una parte de mí sabía de qué se trataba, pero la otra no quería saber, al menos no en ese momento. Para Brandon, el descubrimiento del cuerpo de John Donovan fue la gota que rebalsó el vaso. Ahí fue cuando decidí que incendiaría todo el lugar, todo el maldito lugar. Así al menos verían el humo del incendio. Tan solo contábamos con esos fósforos y no sabíamos si alguna vez volveríamos a ver algún helicóptero. Así que era nuestra última esperanza, el último intento. Vamos. Sí. Se encendió mucho más rápido de lo que esperaba. Me aseguré de que estuviera encendido y en 60 segundos se transformó en un fuego gigante que seguía creciendo. ¡No! ¿Brandon? ¡Brandon! Cuando vi el fuego y el humo y no lo vi a él, sentí que volvería a perderlo. Y corrí de un lado a otro en esa roca intentando ver a lo lejos si alcanzaba a divisarlo desde donde estaba. ¿Dónde estás? ¡Brandon!
Entonces vi su figura pequeña corriendo, escapando del humo, y las llamas se hacían cada vez más grandes. Solo le gritaba: date prisa, sube hasta aquí. ¡Brandon, date prisa! ¡Rápido! ¡Brandon, vamos! ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Deprisa! ¡Rápido! Estoy bien. Ardió unos 45 minutos más o menos. Generó muchísimo humo. No había nubes en el cielo y pensé que tendrían que ver el humo. Porque si no lo veían, ¿qué haríamos después? Pusimos nuestra fe en ello. Era nuestro último intento. Se extingue. El fuego comenzó a arder lentamente y ya no producía la misma cantidad de humo. Comenzaba a extinguirse. Pasó casi una hora y seguíamos sin oír nada. No veíamos nada. Entonces ambos comenzamos a pensar lo mismo. Si era nuestra última oportunidad, ¿qué haríamos luego? Siempre intenté ser positivo y pensar que encontraríamos el modo de salir. Estarían buscándonos. Solo debíamos mantenernos a salvo y estaríamos bien. Pero entonces nos encontrábamos en el mismo sitio en el que un hombre había muerto. ¿Y qué podíamos hacer? Piensas en muchas cosas cuando te enfrentas a la situación en la que sabes que puede ser el fin. Y ese fue el sonido más hermoso que haya oído jamás. Desde la base del valle oí el sonido de un helicóptero. ¡Hey! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Nos vieron! Sí. Creo que ambos habríamos llorado de tener lágrimas, pero estábamos tan deshidratados que no teníamos en el cuerpo la humedad suficiente como para llorar, pero sentíamos gran alegría de saber que saldríamos con vida de allí. Solo podíamos abrazarnos y besarnos de saber que regresaríamos a casa. Era un sentimiento de pura alegría. Ni siquiera sé cómo explicarlo en palabras. Recuerdo que lo miré y le dije: salvaste mi vida, porque causó ese incendio, y si no lo hubiera hecho, no lo sé, no quiero ni siquiera pensarlo. No me lo permito, no lo haré. Estamos tan agradecidos a John Donovan por su sacrificio. Y su última acción, aún no estando más entre nosotros, fue ayudar a 2 personas. Por eso, creo que algunas personas, de alguna manera, dejan una marca. Los restos de John Donovan se recuperaron 3 semanas después. El veterano de la Marina fue enterrado con todos los honores militares. Gina y Brandon permanecieron juntos durante 2 años luego de esta experiencia y luego se separaron.